Hola, espero que estén muy bien. Sé que me demoré bastante en poder traer la PlayStation 5 al canal. Ya pasaron un poco más de 2 años desde su lanzamiento, pero todavía no había podido traerla por temas económicos, pero ya por fin pude adquirirla para poder hacer videos con ella en general, porque además algunos suscriptores me han dicho que con esta consola en algunos televisores por alguna razón presentan problemas, entonces ya por fin voy a poder testear esta consola con los televisores que tengo para ver si hay solución a esos problemas que algunas personas mencionan, principalmente en cuanto a parpadeo, que a veces con el HDR algunos videojuegos no funcionan en algunos televisores por alguna razón. Y no sé si sea un problema como tal de la compatibilidad de la consola con esos televisores, o si de pronto se trata de algún problema de los televisores como tal o de alguna configuración extra que haya que hacerle a esos televisores. Mientras observan este unboxing, realmente es la primera vez que abro una consola de este tipo. Mientras observan este unboxing, también quiero mencionarles otros aspectos en general acerca del canal. Por ejemplo, antes muy bonita la caja. Por ejemplo, el televisor OLED, QD OLED de Samsung, el S95B. A Colombia apenas se empezó a vender a principios de febrero. Y sé que ya en muchos países de hecho se comenzó a vender el S95C, que sería el de este año. Pero de todas formas estoy reuniendo para traerles al canal el S95B, que aunque sea del año pasado, pues aquí en Colombia y en otros países apenas empezó a vender este año. Así que todavía es una buena opción para traerlo, para revisarlo y para poder compararlo con otros televisores. También quería decirles que es verdad que algunos suscriptores y personas a nivel mundial han reportado problemas no solamente con los televisores Samsung, no solamente con el QD OLED, no solamente con los televisores de gama baja de Samsung, sino que también ha pasado con otras marcas, con televisores de gama alta y gama media y gama baja, tanto de LG, en algunas ocasiones también de Sony, en algunas ocasiones también por parte de la marca TCL, de Hisense. Y considero que se puede deber a dos factores. Uno de ellos es que muy probablemente algunos lotes de algunos televisores tal vez vengan con algunos problemas de fábrica, pero muy probablemente también sea el hecho de que muy probablemente no los cuiden como yo recomiendo, que es conectándolos a un buen regulador de voltaje. Yo por lo menos de todos los televisores que he tenido, Samsung y LG, que son los que más utilizo, y algunos de ellos los he vendido a gente conocida, algunos de ellos ya tienen más de 2 años, y ellos me comentan que hasta ahora sin problemas, y los han mantenido conectados a un buen regulador de voltaje. Solo por poner algunos ejemplos, por ejemplo los televisores Samsung, el TV8000 que es del 2020, se lo vendí a un familiar y ya lleva poco más de 2 años con él. Lo utiliza de una forma entre moderada y alta cuando juega, y hasta ahora sin problemas, y lo ha mantenido conectado a un regulador de voltaje. También el RU 7400, aquí en la casa lo tuvimos por aproximadamente casi 2 años con un uso bastante intenso, casi 8 horas diarias. Se lo vendí también a un familiar muy barato. Lo ha utilizado también de una forma más o menos intensa, entre 5 y 6 horas diarias, y hasta ahora sin problemas, siempre manteniendo la recomendación de conectarlo a un buen regulador de voltaje. Por supuesto, otro sería el TU7000, que también lo vendí. Lo han utilizado de una forma también más o menos alta, entre 3 y 4 horas diarias, más de 2 años y sin problemas.
También está el Q80T, que es el que tenemos acá como televisor principal de 65 pulgadas. Ya va para 2 años y medio aproximadamente. También sin problemas, uso intensivo entre 8 y 10 horas diarias, sin mentirles, y hasta ahora sin problemas. Mi televisor personal es un QNED 90 Mini LED del 2021. Con él llevo apenas unos 4 a 5 meses, un uso diario de entre 3 y 4 horas. Hasta ahora sin problemas, que es el que menor uso tiene. Entonces tengan presente que los televisores actuales LCD LED y OLED son algo delicados en el sistema eléctrico y electrónico. Por tal razón siempre recomiendo conectarlos a un regulador de voltaje. No tiene que ser un regulador de voltaje increíblemente costoso, uno que valga entre 20 y 30 dólares o alrededor de los 80.000 o 100.000 pesos colombianos sería más que suficiente. Si les soy sincero, realmente los reguladores de voltaje que yo utilizo son muy económicos, y para las grabaciones lo que yo utilizo ya en este caso es una UPS, porque a veces aquí en mi barrio cuando llueve se tiende ahí la energía y eso me molesta. Entonces una de las cosas que con el tiempo puede dañar los televisores es los cambios bruscos en el voltaje eléctrico y también un apagón brusco, porque no permite que todo el sistema se pueda apagar de una forma adecuada, que es con el control remoto. Entonces, si en sus países y en sus barrios sucede esto, que la corriente eléctrica se va de una forma súbita y es constante, lo mejor sería una UPS, que es un sistema de batería que cuando se va la energía, pues la batería interna le provee energía para que ustedes lo puedan apagar. Le provee energía por algunos segundos para que ustedes lo puedan apagar bien. Pero si no les alcanza para una UPS, pues por lo menos un regulador de voltaje. Y si ven que se va la energía, se está yendo y viniendo la energía constantemente por algún problema eléctrico, pues apagan el televisor, desconectan el regulador de voltaje y esperan a que se estabilice la energía. Todos esos cuidados son muy importantes para alargar la vida útil del televisor. Pero bueno, retomando el unboxing de este PlayStation 5, que ya sé que hay muchos videos acerca de esta consola en YouTube, pero en mi canal es el primero. Lo que puedo decir es que es una consola increíblemente grande. Yo ya me lo imaginaba, realmente nunca la había visto en la vida real, para serles sincero. Sí es una consola brutalmente grande. No sé exactamente por qué, muy probablemente tal vez hubieran podido ahorrarse algo de espacio, simplemente la quisieron hacer así muy llamativa. A mí personalmente no me gusta el diseño ni la combinación de colores, porque yo soy muy minimalista, pero no está mal, y ya entonces tocará probar su potencia gráfica con videojuegos, o por lo menos con el dios de la guerra Ragnarok, God of War Ragnarok, que es el videojuego con el que viene esta consola, para poder por lo menos descargar de forma digital. Y más adelante pues conseguiré algunos videojuegos que sean exclusivos de la PlayStation 5 para poderlos introducir y probar con otros televisores. Y listo, este video era simplemente con fines informativos en general. Por supuesto, mostrarles la consola y decirles que voy a probarla con los televisores que tengo actualmente y a ver qué tal se comporta, y también hacer un versus con la Xbox Series X, que ya sé que hay muchos videos de esos en YouTube, pero en mi canal pues no los hay y yo quería hacerlos también. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.